Walmart, Sam's, zapateros, carniceros, no necesitaban absolutamente nada, ni ríos, ni agua, ni nada que les pudiera dar un sentimiento de que si no tenían esas cosas, no podían sobrevivir. Dios quería enseñarle a su pueblo en el desierto que Él es suficiente, que Él es el El Shaddai. Y la palabra Shaddai, principalmente traducida el Todopoderoso en la Biblia, significa en el original el todo suficiente. El que puede satisfacer las necesidades más profundas de tu alma y el que es poderoso para hacer que en ti abunde toda gracia, a fin de que siempre tengas en todo lo suficiente para toda buena obra. Este desierto iba a mostrarles al pueblo de Dios que Dios era poderoso, que Dios era milagroso, que Dios era bueno, que Dios era Jehová Jireh, que Dios la justicia, Dios era Jehová Rafa, Dios el sanador. Él quería demostrarles que no necesitamos en esta vida a nadie más que a Dios. Y buscar satisfacción en cualquier otra cosa que no sea Dios es orgullo. El próximo servicio voy a hablar del orgullo. Y cuando nosotros creemos que podemos vivir sin Dios, tener satisfacción sin Dios, tratar de encontrar satisfacción en los bienes materiales, que es codicia, tratar de encontrar satisfacción en el sexo, que es solamente agradarme a mi ego y a mi placer, tratar de encontrar satisfacción en cualquier cosa que no sea Jesús, es orgullo e idolatría. Pues aquí en el preámbulo, antes de entrar a Canaán, tuvieron la última prueba y no la pasaron. ¿Cuál fue esta última prueba que tuvieron antes de entrar a Canaán? Que al llegar a la frontera de Canaán, Dios le ordena a Moisés que enviaran a 12 espías, que se introdujeran a Canaán y que reconocieran la tierra, que observaran al enemigo, que observaran qué tipo de castillos tenían, qué tipo de fortalezas tenían, si la tierra era fértil, si había higos, si había uvas, etcétera, etcétera. Y después del examen y la inspección de la tierra, los espías tenían que regresar con el pueblo y entregar el reporte al pueblo, y Dios esperaba la reacción del pueblo después de que los espías entraran a Canaán. Dice el capítulo 13 de Números, habló Jehová a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy, recordemos esto durante toda la conferencia, la cual yo doy. Ahí va la promesa, yo les doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno príncipe de ellos. O sea, ¿cuántas tribus había en Israel? 12. Y de esas 12 tribus tenía que haber un jefe, un representante de cada familia. Los líderes de Israel eran los 12 espías, uno de cada tribu, para ir a espiar a Canaán. Dice en el versículo 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán diciendo, suban de aquí al Negev y suban al monte. Observen la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esfuércense y tomen el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. De los versículos 21 al 24 vemos que llegan a Canaán, investigan, escondidos, ¿verdad? Dice el versículo 22, y vinieron a Estebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Recuerden ustedes que la tierra de Canaán estaba poblada de gigantes. Y eran hombres aproximadamente de 3 metros 50 centímetros de estatura. Y la mayor parte de los gigantes, todos eran descendientes, la mayoría, de Anac. Y aquí encontramos que estos gigantes, ¿verdad?, eran primos o eran medios hermanos de aquel gigante
que el rey David derrotó, llamado Goliat, que tenía como 5 hermanos. Por eso David recogió 5 piedras cuando se enfrentó a Goliat. O sea, ¿se acuerdan en 1 Samuel 17 que al enfrentarse David a Goliat recoge 5 piedras, no recoge una, porque dijo, si me salen los 4 me los echo también a todos? Ese era el concepto y la confianza que David tenía en su Padre Celestial. Dice el versículo 25, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Aquí vemos nosotros que la misión fue un éxito. Este reconocimiento de la tierra, no hubo heridos, a ninguno capturaron, a ninguno agarraron prisionero, a ninguno mataron. Los 2 espías regresaron íntegramente al pueblo de Israel. Ninguno resultó muerto en la tierra prometida, que había sido completamente investigada. Después de 40 días de investigar el desierto del Negev, la tierra de Hebrón y todas las cosas que había alrededor, regresaron y el pueblo, nos imaginamos, estaba ansioso. Esos 40 días fueron ya, decimos, ¿verdad?, los últimos minutos antes de entrar. Vemos ahora a los atletas de las Olimpiadas que faltando ya segundos para arrancar están que ya no pueden, de desesperación y de impaciencia y de nervios. Pues así estaba el pueblo. Cuando esperas a tu novia y la vas al aeropuerto por ahí, ¿verdad?, desde las 5 de la tarde, ya son las 5:05, 5:10, 5:15, las 6, llegan las 8 de la noche y ahí estás. Y cada vez que esperamos algo, una buena noticia, nos llenamos de expectación. Sin lugar a dudas, esta tierra, como Dios les había prometido, fluía la leche y la miel. O sea, era una tierra fructífera, era una tierra productiva, tenía todo lo que ellos iban a necesitar para vivir en abundancia, pero siempre hay un pero. 10 de los 12 espías regresaron llenos de pesimismo, de incredulidad y de negativismo. Dice el versículo 26, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades grandes y fortificadas, y allí vimos también a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Comenzaron los espías a enunciar todo lo negativo de la misión de espionaje en la tierra de Canaán. Ante los ojos de estos hombres, síganme con cuidado, que contagiaron al pueblo, ante los ojos pesimistas, derrotistas e incrédulos de estos hombres, ejercieron una influencia tan grande sobre muchas personas de Israel que los contagiaron a todos, menos 2 de ellos, Josué y Caleb. ¿Estos 10 hombres regresaron con el pueblo? No. Es imposible. Sí es cierto, está bonito y todo, pero es demasiado grande para conquistarla. Los gigantes son enormes, parecemos langostas ante sus ojos. Y además el cananeo, el jebuseo, el amorreo habitan la tierra totalmente y son hombres de guerra. Comenzaron con una actitud absolutamente derrotista y con una actitud pesimista. Y quiero decirles algo en esta mañana para comenzar a anunciar los primeros principios espirituales. Existe una actitud en muchos seres humanos que derrotará y muchas veces destruirá tu propia vida, tu matrimonio, tu familia y tu negocio. Y hay varias palabras para describir esta actitud asociada con la incredulidad, que es negativismo. Hay personas negativas como tú no te puedes imaginar, cínicas, pesimistas,
desesperación, derrotismo y temor. La actitud de incredulidad. La actitud de no creer que Dios es bueno y que te va a bendecir y que vamos a salir adelante y que no importa los obstáculos y no importa lo que se atraviese en el camino, Dios es más grande que cualquier obstáculo y que cualquier reto y cualquier desafío y cualquier amenaza que pueda acercarse a mi vida, a mi familia o a mi iglesia. Pero si no tenemos esa actitud de creerle a Dios, nos embargará y seremos dominados por una actitud de pesimismo, de no creo que voy a poder hacer esto, pues no creo que pueda llegar a ser doctor, no creo que pueda llegar a ser abogado, no creo que pueda ser escuela dominical, no creo que pueda caerle a esa chava, es demasiado para mí, yo soy una cucaracha, yo no creo, y comenzamos con esa actitud de todo verlo negro, de todo verlo oscuro, de todo verlo difícil, y nunca podrás avanzar con esa actitud en tu vida. Nosotros tenemos diario, acuérdense de algo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si ayer tuviste un día difícil, y anoche tuvimos un día difícil, y ayer en la mañana pasamos una prueba, y ayer fuimos frustrados y nos desilusionamos por algo, hoy es nueva la misericordia de Dios. Hoy Dios quiere abrirte el camino, pero es importante que Dios espera de nosotros una actitud de decirle, Padre, en esta mañana, aunque todo parece en mi panorama negro, y parece que no tengo trabajo, y parece que no puedo avanzar, tú eres más poderoso, tú eres mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pasos me hará descansar, no tendré miedo, Señor, y si no tenemos esta actitud de nuestra parte, Dios no nos abre el camino. Porque Dios no va a hacer que nosotros tengamos una actitud de confianza en Él. Eso es lo que se llama la fe. La confianza que mañana tenemos de parte de Dios, su fortaleza y el poder para poder soportar el sufrimiento. ¿Qué es la gracia? La gracia es la capacidad que Dios nos da para soportar las pruebas. Cuando Pablo el apóstol le dijo en 2 Corintios 12 a Dios, Señor, quítame mi enfermedad. Le dijo 3 veces, Señor, quítame mi enfermedad, quítame mi enfermedad. Dios le contesta y le dice a Pablo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Pablo no fue sanado. La gracia de Dios no fue manifestada en su sanidad. La gracia de Dios fue manifestada en otra área en la que Pablo no esperaba. La gracia que Dios le da fue para que él soportara su enfermedad. Entonces, muchas veces Dios nos da su gracia, no nos quita las cosas, pero nos da la gracia para soportarlo. Tal vez, Padre, te pido que no me quites a mi novia, y te pides a tu novia. Entonces, Dios te contesta, te la quité, pero si tú sigues confiando en mí, te voy a dar gracia para que te aguantes vivir sin ella. A lo mejor Dios no te da ese trabajo, pero Dios te va a dar la gracia para que soportes y no te amargues con las personas que no te dieron ese trabajo. A lo mejor Dios no te quita al esposo con cara de tiburón que tiene, pero Dios, si tú sigues confiando en Él, te va a dar la gracia para que lo aguantes hasta que Él intervenga. Y esta gracia es la que necesitamos para sobrevivir. Esta actitud de pesimismo y de derrota, ¿verdad?, es absolutamente negativo para todas aquellas personas que quieren seguir a Dios. Vemos pues, para acabar la historia y después a abordar los principios espirituales, que la conclusión a la que llegaron los espías fue que causaron confusión y división en el pueblo de Dios. La actitud pesimista, derrotista y negativa de estos hombres fue perturbadora, tan perturbadora que dice el versículo 32 de Números 13. Hablaron mal entre los hijos de Israel. O sea, Dios nos muestra que si tú te juntas, si tú tienes de amistad a una persona negativa, que nunca cree que nada va a mejorar, que nunca cree que nada va a mejorar, ahí está lloviendo, ahí está el sol,
ay, está muy caliente, ay, me pican los moscos, ay, este y el otro, no me gusta mi cama, no me gusta este trabajo. Imagínense, sobre todo, estar casado con una persona así. Le dicen la chinche. Vamos a comenzar a ver los principios espirituales de historia. Número 1. ¿Por qué quería Dios que espiaran la tierra? ¿Por qué simplemente al llegar ahí, vamos adelante mi pueblo a entrar? ¿Por qué antes les dijo, necesitan ir a espiar la tierra? Porque no podemos pelear contra un enemigo que no conocemos. Principio espiritual número 1. Porque no podemos pelear contra un enemigo que no conocemos. Dice en 2 Corintios 2, versículo 11, el apóstol Pablo. Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. O sea, ignorar, desconocer cómo opera el diablo, ignorar lo que el diablo me puede hacer y lo que le puedo hacer a mi familia y lo que le puede hacer a mi iglesia. Vivir en esta ignorancia es vivir desarmado. Dios quiere que nosotros entendamos que la única manera de poder conocer al diablo es investigando cómo opera y dónde se encuentran sus estrategias y la forma como ataca, y la única forma de encontrarlo es en la revelación bíblica. Si tú vas a Efesios 6, del 10 al 18, el apóstol Pablo le dice a los corintios de la iglesia, que era la iglesia más espiritual, la iglesia de Éfeso, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que no andan buscando hacerte caricias, que no van a venir como Bambi en la noche, ¿verdad? Y te van a hacer así un besito. Vienen contra nosotros con el propósito de destruirnos, con el propósito de causarme problemas mentales, con el propósito de meterme celos y confusión contra mi esposa, contra mi esposo, contra mis pastores, contra las autoridades, con el aspecto de confundirnos, porque un cristiano confundido es un cristiano en el suelo. Cuando pierdes la brújula, ¿quién puede decirte si vas al norte, al sur, al oriente o al poniente? Imagínense en el avión un piloto sin instrumentos, se perdería en el aire porque no sabe si el avión va así, si va de lado, si va bajando o va subiendo. Un buzo a más de 60, 80 metros de profundidad no sabe si está subiendo, si está bajando, si no trae aparatos. Y la única brújula que tenemos nosotros para saber si vamos bien es la Biblia. Entonces, Dios quiere que antes de que tú recibas bendiciones, pagues el precio de investigar, de espiar en la Biblia y conocer al enemigo. Conocer sus estrategias, conocer sus métodos. Él viene para matar, robar y destruir. Él se disfraza, escúchame, de ángel de luz. Todo lo hace bajo la religiosidad. La religión es la máscara más grande de Satanás. ¿Quién fue el espíritu que crucificó a Cristo? No fueron los comunistas, no fueron los nazis, no fueron los fascistas, fue los religiosos. El espíritu de religiosidad es el más peligroso que existe. Cuando una persona trata de aparentar que es religiosa y que sigue a Dios y lo único que está haciendo es seguir a un guía de ciegos. Si tú sigues a un ciego, los dos caen en el mismo pozo porque un ciego no puede guiar a nadie. Si una persona quiere guiar a otro grupo de personas hacia la meta, esa persona, tu líder, tiene que seguir a Jesús. Si tú sigues a alguien que no sigue a Jesús, ¿a dónde te va a llevar? Pregunto, ¿a dónde te va a llevar? ¿Al pozo? Y existen en la vida miles de guías de ciegos. Personas que se atreven a creer que pueden tomar un liderazgo sin que ellos sean seguidores de Jesús. En segundo lugar, es necesario, el segundo principio que aprendemos es que es necesario e imprescindible mantener de nuestra parte en la vida una actitud de confianza, de fe y de seguridad a las promesas de Dios.
Vayamos a Josué capítulo 1, Josué capítulo 1 en el Antiguo Testamento, y vemos que toda esta generación, a los que les interese en la noche leer el capítulo 14 de Números, ahí vemos que toda esa generación, junto con los espías, esos 10 espías, cayeron muertos instantáneamente por una plaga de Dios. Y toda esa gente que se negó a entrar a Canaán, está muy difícil la vida cristiana, yo creí que la vida cristiana era más fácil, yo creí que no iba a haber problemas, la gente habla mal de mí, hay mucha frustración, todos una bola de hipócritas. ¿Qué querías? ¿Que la vida cristiana era Reino Aventura? ¿Entrar a Disneylandia? ¿Que todos en la iglesia iban a tener cara de Mickey Mouse, del Tribilín, el Pato Donald? Hola hermano, ¿cómo estás? Y todo gracia y felicidad. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué crees eso y por qué te desilusionas tan rápidamente? Porque no has espiado la tierra. No te has adentrado en la Biblia para descubrir verdaderamente lo que es la vida cristiana. Entonces por eso no puedes disfrutar las bendiciones de Dios. Cuando Josué finalmente, toda esa generación, repito, se murió y se quedaron sus cuerpos tirados en el desierto. Yo me pregunto, escuchen, ¿saben cuántos salieron de Egipto? Se calcula con niños y mujeres 2 millones de personas. Vamos a ver, ¿qué porcentaje, los que son contadores aquí saben de matemáticas, qué porcentaje son 2 personas de 2 millones? 0.00002, algo así. Solo 2 de 2 millones entraron a la tierra de Canaán, Josué y Caleb. ¿Qué porcentaje de los que se dicen cristianos van a entrar al cielo? Jesús no se cansa de decir, y me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca te conocí. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La Biblia profetiza la apostasía, el abandono del camino de Dios por haberse multiplicado la maldad. Tanto sexo, tantas películas pornográficas, tanta maldad, tanto robo, tanta corrupción, hacen que tu fe se debilite y se debilite y se debilite. Tantos amigos, tantas conversaciones que oyes, tantas mujeres que ves, tantos programas de televisión, todo eso entra y ahoga la palabra de Dios. Y por eso se llama la pelea de la fe, la buena batalla de la fe. Es la única batalla buena. ¿Por qué se llama buena? Porque está de por medio tu alma y mi alma. Es una guerra la vida cristiana y tienes que madurar y ponerte las pilas, como dicen los jóvenes, para entender que no es fácil ser cristiano. Y menos en el mundo que vivimos. Pero si tú confías en Dios, no te imaginas las bendiciones que hay para tu vida. Es peor, 100 veces peor, no seguir a Jesús, porque dice la Biblia, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? En Josué 1, versículos del 3 al 9, Josué pues es el líder escogido por Dios para introducir a los hijos de los que salieron de Egipto. Todos esos 2 millones que salieron de Egipto no entraron a Canaán, se quedaron muertos en el desierto. Y los hijos de ellos, o sea, la otra generación, fue la que pudo entrar a Canaán. Pero escuchen, ¿a qué líder escogió Dios para meterlos a Canaán? A un líder que, cuando enfrentó a los gigantes, no les tuvo miedo. Cuando enfrentó los problemas, no les tuvo miedo. Cuando enfrentó la desilusión, cuando enfrentó la amargura, cuando enfrentó el rencor, no les tuvo miedo, porque su Dios era más grande que los problemas que le rodeaban. ¿De veras quieres ser líder? ¿De veras quieres ser líder? No digas amén tan fácilmente. ¿De veras quieres ser líder? Nadie sabe el precio que se tiene que pagar para ser líder. Muy poca gente sabe detrás de los líderes la vida que existe y el precio tan grande que se tiene que pagar. Por eso la mayoría caen y caen y caen y se quedan en el desierto. Porque se necesita tener esta actitud de una confianza total en las promesas de Dios y ser a prueba de balas, ser a prueba de desilusiones, tener la capacidad. Un líder no puede jamás, nunca en su vida
amargarse. Eso te truena totalmente para toda tu vida. La amargura es el veneno más grande que puede existir y que pueda leudar y debilitar el carácter y la vida espiritual de un seguidor de Dios, más un líder. ¿Por qué? Porque un líder amargado comunica su amargura a la gente. Un líder viviendo en inmoralidad transmite su inmoralidad a la gente. Nosotros o bendecimos o maldecimos con nuestra vida. Y no hay términos medios. O mi vida está bendiciendo a mi esposa, a mis hijos, a mis congregantes, o mi vida está siendo objeto de maldición en mi casa, a mis hermanos, a mis compañeros en la escuela, en la alabanza y a las personas que me rodean. No podemos más que bendecir o maldecir. ¿Cómo es tu vida en esta mañana? Dios le dice a Josué, versículo 3, yo te he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Se acuerdan cómo comenzó Números 13? Le dice Dios a Moisés, dile a la gente que entre a la tierra que yo les he dado. O sea, Dios le estaba diciendo a la gente, quiero que sepan que esa tierra es de ustedes. Y quiero ser honesto, les dice Dios. Esta tierra es de ustedes porque yo se las he dado, pero no se van a apropiar de ella fácilmente. Van a tener que luchar, van a tener que tener valor, vas a tener que sufrir persecución, pero quiero decirte que si lo sufres y lo soportas, disfrutarás la tierra. Y Jesús de la misma manera llamó a la gente y les dijo, cuando se daban cuenta que todos lo seguían porque, quiero ser sanado, quiero dulces, quiero palomitas, quiero esto, quiero que me vaya bien, quiero tener un trabajo, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo, si no cargan su cruz y me siguen, no son dignos de ser mis discípulos. Jesús fue honesto y les dijo que había un precio que pagar para después tener la corona. Primero es la cruz y después es la gloria. Dios no te puede entregar las cosas que tú pides en tu vida tan fácilmente porque te echaría a perder. Es lo mismo que nosotros con nuestros hijos. Si llega mi hijo de 10 años y me dice, cómprame una moto o cómprame un Rolex de reloj, no se lo voy a dar. Papá, no me quieres, no es la forma de mostrarte mi amor. Te equivocas, tu perspectiva es equivocada, hijo. Si yo te doy esas cosas ahorita a la edad que tú tienes, te echo a perder. Se convierte en una maldición para tu vida porque no estás listo para una moto ni para un reloj Rolex. Te convierte en un chavo pirruration. Y a los 13 años, ¿qué pantalones usas? A los 14, ¿qué loción usas? Y comienzan a crecer como si todo lo merecieran y crecen como niños pirruris. Y truenas, revientas, echas a perder, maldices a tu hijo cuando haces eso con él. Pero el muchacho tiene que aprender a ganarse las cosas, a saber que hay un precio que tiene que pagar, tiene que ser buen estudiante, tiene que levantar su cuarto, tiene que ser moral, tiene que ser obediente, tiene que respetar la autoridad en su casa, porque si no les enseñamos que el pecado paga y paga con miseria y paga con amargura y con tristeza, los hijos jamás podrán disfrutar de las bendiciones. Es por eso que en la iglesia hay disciplina también. No se puede dejar el pecado sin ser disciplinado. Al Padre Celestial le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Si Dios no perdonó a su Hijo, ¿tú crees que a ti te va a perdonar tan fácilmente? Pero somos una generación como la generación que salió de Egipto, que murmuradores, quejumbrosos, chillones, criticones, etcétera, etcétera, y así quieren entrar a disfrutar las bendiciones de Dios. Dios nos ha dicho que nos ha entregado todo, que dice en el Nuevo Testamento, Dios nos lleva de victoria en victoria. ¿Tienes una lucha en tu matrimonio? Dios te va a dar la victoria. Lucha por tu matrimonio. ¿Tienes una lucha en tu universidad? Lucha como estudiante, pero no puede haber victoria sin lucha. No puede haber corona sin lucha. Los atletas en las Olimpiadas no pueden tener una corona de olivo y una medalla de oro si 4 o 5 años antes no se desvelaron, no lucharon y no comenzaron a pelear por el premio que les quieren dar. Y no seamos como muchos atletas, desgraciadamente lo digo, mexicanos, que llegaron a las Olimpiadas y no sabían ni dónde estaba el estadio. Hasta los zapatos se olvidaron. Imagínense ustedes, eso es el colmo ya. Es como una maldición sobre México y sobre todo lo que hacemos, que no podemos prosperar, hacemos el ridículo en el extranjero. ¿Por qué, verdad? Como decía una hermana, de tanta persinada.
Nadie te podrá hacer frente, versículo 5, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Escucha, esto te lo está diciendo Dios a ti y a mí. Ay, no puedo con mi esposo, no puedo con el abogado, no puedo con aquello. Escucha, ¿por qué estás con esa actitud de derrota? Porque estás viéndote a ti pelear contra el abogado, estás viéndote a ti pelear contra tu esposo, estás viéndote a ti pelear contra tus maestros, estás viéndote a ti, te estás percibiendo a ti. ¿Y dónde está Dios? Cuando llegaron con el reporte, los espías, ¿dónde estaba Dios en el reporte? ¿Qué llegaron a decirles? Están grandotes, las ciudades fortificadas, los cananeos, no podremos entrar. Se vieron a sí mismos como ellos luchando en sus fuerzas y tenían toda la razón contra los gigantes. Pero si hubieran recordado que Dios fue el que les dijo, yo soy el que voy a pelear contra los enemigos, su actitud hubiera sido diferente. Entonces, ¿por qué nos embarga esta actitud de, ay, no puedo porque te ves a ti misma, te ves a ti mismo luchando en tus fuerzas y no a Dios? ¿Qué dice Dios? Yo soy el que peleo por ti, yo soy el que lucho por ti, yo soy el que venzo a tus enemigos, yo soy el que te llevo de victoria en victoria, tú solamente sométete a mí, confía y cree que yo te llevo a la victoria. Yo voy a pelear contra tu esposo con ese cabezón cara de tiburón, yo lo voy a convencer o te lo voy a quitar de la vida. Yo voy a luchar contra esas gentes que te quieren maldecir en tu trabajo. Yo voy a luchar contra los enemigos que te están conspirando contra ti. Tus enemigos, dice el Señor, son mis enemigos. Yo soy tu escudo. Y un escudo es algo que se pone delante de nosotros y que impide que las flechas lleguen a mi vida. Antes de que una flecha llegue a mi vida, le pega el escudo. Eso es lo que es un escudo. Y Dios dice, antes que alguien te toque, me tocan a mí. ¿Qué promesa más preciosa? Entonces, ¿por qué el temor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué parte le correspondía a Moisés? Dios nos dice todas esas cosas, ahora les digo su parte, de parte de ustedes. O sea, Dios le dice a Josué, escúchame, si tú no tienes esa actitud adecuada, no te voy a esforzar, ni te voy a dar ese valor. Tú te vas a esforzar y tú vas a ser valiente. Es interesante que la palabra esforzarse en el griego, chazak, con K al final, CH, chazak, esforzarse significa mantenerse firme, sin cambiar, decidido. Mantenerse firme, sin cambiar, decidido. Es como un joven que dice, Señor, me mantengo firme y no me importa que me case a los 40 años, nunca me casaré con una incrédula. Nunca saldré con un muchacho que no sea un siervo tuyo y que te siga a ti. No lo haré. Decides, haces firme tus convicciones y no te mueve nadie. Esto significa que cuando alguien toma esta clase de decisiones, viene un poder invisible detrás de tu vida para hacer que tú puedas cumplir con lo prometido. Pero salió de tu corazón porque tú quieres servir a Dios. Es como el esposo, decido en mi corazón no tolerar ninguna mujer que no sea mi esposa en mi vida. Y aunque salga, nos puede llamar la atención una muchacha en bikini, ¿verdad? Nos puede llamar así, pero eso no significa que te vas a quedar ahí pensando 5 o 10 minutos en esa persona, porque has decidido en tu mente serle fiel y ser puro sexualmente a la compañera que Dios te dio como tu amiga y como tu esposa. He decidido en mi vida que no voy a robar. Y no me importa que mi negocio está cayendo y que sea amenazado, no voy a robar ni voy a transar. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas esa decisión y pasas la prueba, se te viene el mundo entero de bendiciones. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden económicas sobre tu vida. Porque muchos de ustedes no han prosperado y porque a muchos de ustedes les va mal por tranzas, por chuecos. En tu taller das un motor desvielado y lo vendes como si fuera nuevo. No das facturas, eres dentista, eres doctor y te robas tú robas los impuestos. Andas buscando y tienes socios para poder transar y evadir impuestos y pagar cosas que no son. ¿Por qué crees entonces que te va a ir bien?
¿Por qué crees que te va a ir bien y por qué te quejas? Porque no conoces a Dios, no has espiado la tierra y te estás decepcionando porque no has entendido que la santidad es imprescindible para poder disfrutar de la tierra de Canaán. Otro principio es que es imposible recibir nada de Dios sin esta actitud. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay absoluto. ¿Qué es imposible? Que no es posible. ¿Verdad? O sea, cuando Dios dice, mira, si yo te digo, si Dios nos dice del cielo, no es posible que tú puedas estar en una relación adecuada conmigo, si yo no veo en ti que tú confías en mis promesas, hagas lo que hagas, chilles lo que chilles, ayuna 40 días si quieres, pon cara de Bin Laden, por cierto tiene cara de San Martín de Porres, pon cara de lo que quieras, ve a la iglesia. Miren, el otro día platicábamos los pastores, nunca se conoce el corazón de una persona más que cuando la persona se le disciplina. ¿Cuánta gente ahí en el norte, en el sur, en todas las iglesias que hemos levantado, verdad? Hemos tenido siempre la costumbre de rolar coordinadores, cambiar personas para ver sus actitudes. Y ahí nos damos cuenta si realmente servían porque querían reconocimiento o cuando les dices vete a la banca, 2 meses ahí en la banca se amargan. ¿Y por qué se amargaron? Porque no es cierto que servían a Jesús, buscaban reconocimiento. Y cuando no se les da ese reconocimiento y ese aplauso, ¿qué cosa hacen? Buscan satisfacción en el ego. Y la amargura es un síntoma externo de que vives frustrado porque no te aplauden ni te reconocen lo que tú eres. En Hebreos 6, los que fueron hebreos, pues de una vez aprovechen el capítulo 6, dice el versículo 11 al 12. Ay, amados santos, tenemos tanto que aprender. Hebreos 6, del 11 al 12. Hebreos 6, 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿La misma qué? La misma actitud. Trata ya como una forma de tu vida de cambiar tu carácter, de cambiar tu actitud. Y si eres pesimista, si eres incrédulo, criticón, chillón y lo que sea, quiero decirte que Cristo vino a nuestra vida a cambiarnos. Es que así era mi padre, pues cambia. Es que así me acostumbraron y de chico mi padre nunca me amó, pues tu padre no te amó, pero la gracia de Dios y el amor de Dios es más grande que cualquier ser humano nos pueda otorgar. Nadie tiene derecho para poder decir, soy así, porque en mi pasado me pasó esto. El otro día mi esposa y yo vimos el testimonio en la televisión de un predicador muy famoso que se llama James Robinson. Se le llamaba el sucesor de Billy Graham, uno de los predicadores más grandes que Estados Unidos ha producido. ¿Saben lo que nos contó en la televisión este hombre? Él dijo, mi madre fue prostituta y me tiró en un bote de la basura en las calles de Nueva York. Del bote de la basura me recogieron un grupo de paramédicos y me entregaron a un orfanatorio. En el orfanatorio me recogió una pareja que comenzó a adoptarme por 2 años y acabaron divorciándose porque él me quería violar cuando tenía yo 4 años. A los 6 años, otra pareja lo recoge y lo adopta y se vuelven a divorciar y ella ahora es la que él quiere abusar de él a los 8 años de edad. Lo regresan al orfanatorio y ya no lo dan en adopción a nadie. Y ahí en el orfanatorio llega un predicador y a los 16 años de edad se convierte a Jesucristo y se convierte en el hombre más usado por Dios en Estados Unidos en los últimos 40 años. Así que nadie tiene en esta vida para decir, es que mi mamá fue así, es que mi papá fue así, es que me recogieron de un bote de la basura, es que mi mamá fue aquello, porque la gracia de Dios es más grande que cualquier sufrimiento que hayamos experimentado en nuestro pasado. Aunque mi madre y mi padre me tiraran, con todo Jehová me recogerá, dice uno de los salmos.
En Hebreos 6 dice que debemos de mantener esta actitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos. ¿Cuál es el estorbo que puede amenazar nuestra vida? La pereza, comenzar ya no a leer la Biblia, comenzar ya no a orar, comenzar a no reunirnos con cristianos, y comienza la pereza a amenazar nuestra vida, y entonces comenzamos a perdernos, dice la Biblia, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué cosa? Todas las bendiciones que Dios tiene para mí en el cielo, las necesito bajar del cielo aquí a la y tener un hogar feliz en mi casa, de ser un marido fiel, de ser un esposo honesto, de ser un noviazgo limpio delante de Dios. Hay dos condiciones: tener fe y paciencia. Sin la fe y la paciencia no recibimos, no heredamos nada de Dios. ¿Y qué es la paciencia? La actitud del carácter que sabe esperar en Dios. Dicen Lamentaciones en el libro de Jeremías: Dios es bueno para los que esperan en Él, para el alma que le busca, porque sus misericordias no han decaído, nuevas son cada mañana. Y en penúltimo lugar, la incredulidad es lo opuesto a la fe. La incredulidad es simplemente no creer que Dios es bueno. ¿Me escuchaste? La incredulidad es no creer que Dios es bueno. O sea, si yo soy incrédulo, no creo que Dios tenga para mí una buena muchacha, un buen muchacho para marido, una buena iglesia, una buena bendición, un buen trabajo. Es no creer que Dios sea bueno ni poderoso para darme lo que Él ha prometido. Esa es la incredulidad. Y tan no creo que precisamente vivo como vivo y tengo esta actitud de y derrotista y pesimista y sangrona, incrédulo, precisamente porque en mi corazón no creo. Y comienzo a contagiar a toda la gente. Al que se me acerca lo contagio con mi actitud. Pero si tú no tienes esa actitud, tú repeles inmediatamente ese espíritu. Pero si eres una persona, si un pesimista, un incrédulo, se encuentra por alguien que también ahí anda bandeando, lo contagia más y lo contamina más. Pero si se encuentra un cristiano fuerte, el cristiano fuerte te rechaza y te dice: ¿sabes una cosa? Tú no tienes una actitud correcta en el reino de Dios. Te exhorto, hermano, a que cambies tu actitud. Todo lo que Dios nos promete en Jesús está en contra de todo lo que el pecado nos promete. Las consecuencias de la incredulidad es vivir sin paz, en incertidumbre, confundidos, en desasosiego, con temor y sin confianza en el futuro. ¡Qué miserable vida! ¡Qué triste vivir de esta manera! Terminemos leyendo el libro de Deuteronomio, capítulo 28, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 28. Y veamos que estas actitudes son manifestaciones de maldiciones de Dios. Son manifestaciones de maldiciones en tu vida. Y estas maldiciones solamente provienen de una sola fuente: tu incredulidad. Dice en Deuteronomio 28, versículos 64 al 67, las consecuencias de no creerle a Dios. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Allí servirás a otros dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre las naciones descansará, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Vean ustedes, una de las maldiciones en la vida es ver a una persona errante. ¿Cuál es la característica de las personas que no tienen a Cristo? Viven errantes, son vagabundos en este mundo. Van de una filosofía a la otra, de un cine al otro, de un cigarro al otro, de un hombre al otro, de una mujer a otra mujer.
de una filosofía a la otra, de una iglesia a la otra, siempre buscando. Viven como vagabundos, viven como errantes, viven bajo una maldición. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz, yo soy el camino. Y cuando una persona sigue a Jesús, ya no anda por acá papaloteando, ya sabe, como dice Pablo, yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito y hago firme mi vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeré jamás. Ni en las naciones tendrás reposo, o sea, la gente sin Jesús, la gente incrédula, y aún los cristianos incrédulos, de los cuales estamos hablando en esta mañana, no tienen reposo. Yo he encontrado cantidad de personas de iglesias, cuando mi esposo y yo viajamos y buscamos a cristianos y hermanos de las mismas iglesias. Ay, hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo está, doña Chole? Ay, hermano, con muchas pruebas. Le digo, ya ni Job. Siempre que me la encuentro, ya tengo 8 años de conocerla, conocerla a doña Chole, y siempre está usted, ay, siempre está hablando, siempre está quejándose. Ay, que mi hijo, ay, que mi hija. Le digo, por favor, doña Chole, ¿es usted o no es salva? ¿Por qué no tiene usted reposo? Porque hay una maldición en su vida, doña Chole. ¿Y por qué tiene esa maldición, doña Chole? Porque no le cree a Dios. No cree que Dios sea bueno, no se anima, no se echa porras. Alabío, alabado, Chole, Chole, ra, ra, ra. Si nadie te echa porras, échate porras tú misma, pero levántate. Dice el versículo 65, pues allí te dará Jehová. Dios es el que le da a estas personas, escuchen, corazón temeroso, desfallecimiento de ojos, tristeza de alma. ¿Cuánta gente tú conoces en tu familia, en tus amistades, tus amigos en tu escuela? Así están. Parecen zombies los pobres hombres, parientes, hermanos, cuñados, tíos, etcétera, etcétera. Y a los que crees que por aquí están solamente cuando contiene una de tequila Cuervo Centenario, es cuando ajúa, viva Jalisco, etcétera, etcétera. Y cuando no tienen eso, ¿verdad? Tú ves y manifiestan su realidad, ríen por fuera, lloran por dentro. La apariencia que quieren dar no es verdad. Son falsos en su vida con los demás. Por dentro desfallecen y tienen una tristeza tan grande que por eso buscan desesperadamente en el mundo saciar esa tristeza. Dice el versículo 66, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y en la tarde dirás, ¿quién fuera que fuera la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. ¿Saben cómo le llaman a esta actitud? Los psicólogos le llaman depresión. ¿Cuánta gente se levanta y agarra el cojín y, ay Dios mío, ya está el sol, no quisiera despertarme? La gente que duerme mucho generalmente es gente depresiva. No quieren enfrentar el mundo, el sol ni el día, porque es tan fea la vida para ellos y es tan triste las cosas que prefieren quedarse dormidos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos sigue exhortando, edificando, consolando. Gracias porque no nos has dejado solos y nos has dejado principios de ética cristiana, principios morales, principios de conducta. No necesitamos buscar un psiquiatra, un psicólogo o un consejero que no sea cristiano para saber cómo vivir. Te tenemos a ti en tu palabra, la cual es suficiente para darnos herencia entre los santificados. Te damos gracias porque las cosas que se escribieron y la historia que acabamos de leer, la dejaste plasmada y grabada en la Biblia para que aprendamos a no desconfiar de ti, como tu pueblo en el Antiguo Testamento desconfió de ti. Para que aprendamos a no fornicar como ellos fornicaron, para no ser chismosos como ellos fueron chismosos, para no ser murmuradores, para no derrotarnos, ni sentirnos pesimistas cuando vemos que el panorama no está claro.
porque te tenemos a ti. Diré a mi alma, castillo mío, mi roca, mi salvador, en quien confiaré. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará siempre bajo su sombra. No tendré miedo aunque ande en valle de sombras y de muerte, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado nos guiarán siempre. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en tu casa, aún después de la muerte, moraremos y seremos pastoreados por largos días. Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. No tengas miedo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo te sostendré. Yo te fortaleceré. Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Ejercítate para la piedad. Confía en mis promesas y yo te introduciré a las promesas, a la heredad y a la tierra que tengo prometida para tu vida, que es una vida de paz. Es una vida de tranquilidad y de reposo, donde solo entran aquellos que tienen fe y que han creído que yo soy Dios, dice el Señor. En esta mañana tal vez haya personas que aún no tienen la vida de Jesucristo en su corazón. Tal vez haya personas en esta mañana que se sienten vacíos, sin rumbo, confundidos, desesperados. Inclusive hay muchos con ideas de suicidio. Dios te invita a que vengas a la cruz, porque fue en una cruz donde Dios nos mostró su amor, permitiendo que su Hijo fuera sacrificado, molido por nuestros pecados, escarnecido por los hombres, burlado por los seres humanos, para decirte en esta mañana que Él te ama. La Biblia dice que Dios te ama, pero tus pecados han impedido que Dios pueda tocar tu vida y sanarte. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás en esta mañana para comenzar a vivir la vida cristiana. La Biblia dice en primer lugar que te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que has vivido equivocadamente. Reconoce que el estilo de vida que llevas es un estilo pesimista, negativista, derrotista. Reconoce que necesitas fuerza para vivir y que no están en ti las fuerzas. Esto se llama confiar en Dios. En segundo lugar, cree que Jesús en la cruz pagó por tus pecados con su sangre. Y en tercer lugar, simplemente en esta mañana, ahí desde tu lugar, ábrele tu corazón y dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco mi condición en esta mañana delante de ti, de pecado. Soy un pecador, soy una pecadora y no merezco tu perdón. Pero te doy gracias porque he escuchado esta mañana que tú me perdonas, no en base a mis obras, ni a lo bueno o a lo malo que haya hecho, sino en base a la muerte de tu Hijo Jesucristo, quien con su sangre pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Y a ti, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame y perdóname, cámbiame, transforma mi vida, mi futuro matrimonio, mi matrimonio actual, mis hijos, mi familia. Hazme, Señor, que me convierta en un espejo de tu gloria en este mundo, que pueda yo reflejar con mi próxima familia o con mi familia actual tu gloria, tu perdón y tu amor. Y entra a mi corazón, Jesucristo. Te recibo como mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.